repite acá y tendríamos, claro, podríamos deducir el suplemento ahí de la suma de los ángulos inferiores, el suplemento, ángulos inferiores. Con eso podríamos asegurar que son congruentes, pero no tenemos certeza de eso, porque no me dicen qué lado sea igual con cuál y no puedo asumir que la figura está hecha. Por lo tanto, con la afirmación 1 no puedo. La afirmación 2, B a D, E a C. Bueno, pues si me dicen que este ángulo es igual con ese, a B a D, E a C. Perfecto, esos dos son iguales, por lo tanto los triángulos son congruentes por el hecho de que tengo el criterio ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, esta es B. Solo dos. La 29 es una pregunta que es para analizarla con mayor precisión. Lo más probable es que tengamos que eliminarla. Entonces, que sirva como repaso todo esto para la parte de congruencia. Ahora vamos a la guía 12. Polígonos. Entonces, acá en polígonos, las preguntas de la guía 12 no son muchas, es solo una, la 28. Entonces tengo la pregunta 28. Veamos qué tiene la pregunta 28. Y son las preguntas difíciles, generalmente estas son las de selección de información, que son las que más les tocan. Pero un poquito que... Ahora sí. ...24... 25, 26, selección de información, 27 y 28. Sí, esta es una pregunta difícil, bastante difícil. ¿Ya? En esta pregunta, incluso, creo que en algunos cursos la resolví y estuve en ella casi una clase completa. ¿Qué cosas sabemos de un trapecio isósceles? Estas son cosas que vimos en clase. La primera de ellas, sabemos que estos triángulos son semejantes. Las diagonales son de igual longitud. Estos ángulos son iguales entre sí. Y que estos dos lados son iguales. Y incluso sabemos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, cosas que ya sabemos de demostraciones anteriores, el análisis de trapecio, este ángulo se repite acá, este ángulo allí se repite acá, de la misma manera que acá ese ángulo se repite acá. Entonces nos encontramos que esto es igual con esto, y acá arriba también este es gamma y este es gamma. Pero sabemos que esto, por ejemplo, es igual con eso. Entonces lo que tenemos acá también es gamma. Nos encontramos que el triángulo superior es un triángulo isósceles y el triángulo inferior también es un triángulo isósceles. Y lo que sabemos sí es que estos lados son iguales. La afirmación, eso es lo que sabemos inicialmente. Lo que me piden es encontrar el valor del ángulo. Es decir, este ángulo. ¿Cuántos trapecios isósceles con estas características puedo tener? Infinitos. ¿Ya? Por lo tanto, los valores que puede tomar DEC son muy variables. Desde ángulos muy pequeños hasta ángulos muy cercanos a 180. Es decir, tenemos una variedad de posibilidades
con respecto al valor que tome el ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. AD es igual a DC. Hay muchas deducciones posibles. Voy a borrar toda esta información y ver qué podemos deducir de eso. Ya sabemos, por ejemplo, que esto es igual con esto y que esto de acá es igual con eso de allá. Bueno, resulta que si AD es igual a DC, estos ángulos son iguales. Ya sabíamos que también era igual a esto. Es igual a ese. Y necesariamente este también es alfa. ¿Por qué? Porque son triángulos congruentes los que se forman lateralmente. El 1 y el 2 son congruentes. Y estos son triángulos isósceles, pero este es alfa también. ¿Qué más podríamos deducir? Bueno, que este es 2 alfa. Bueno, y esto es 180 menos 2 alfa. Acá también es 2 alfa. Y este superior es 180 menos 3 alfa. Y hasta ahí llegamos. Uno podría decir, bueno, construyamos otra incógnita. Y busquemos más ecuaciones para ver si se cumplen. Y resulta de que no puedo determinarlo. ¿Por qué? Y fíjense en esto. Y esto lo vamos a convencer rápido sin ecuación. Y esto lo hice con algunos cursos. Imaginemos una tijera. Las diagonales son los brazos de la tijera. Y esta tijera, lo que tenemos es, lo único que está determinado, acá de esta tijera, es que esta longitud debe ser igual con esa. Y esta longitud y esta longitud también son iguales a esta separación. Bueno, la pregunta que uno se hará es la siguiente. Si esta es una tijera, ¿puedo abrir y cerrar la tijera respetando estas condiciones? La condición es que sean iguales, pero no de qué tamaño sean. En la práctica, si yo ahora abro mucho la tijera, allí, la dejo muy abierta, y logro acortar el brazo o alargarlo de manera que estos lados sean iguales, y acorto los brazos, el ángulo cambió, respetando de que esto debe ser igual a eso, igual a esto otro. Por lo tanto, la pregunta aún no está determinada con esta información. Falta información. ¿Por qué? Porque puedo cambiar el valor, puedo abrir y cerrar la tijera respetando las condiciones del problema. No está determinado el ángulo. Es variable. Lo mismo sucede cuando me dicen que AC es igual a AB. Nuevamente, la condición es que vuelvo ahora a la misma tijera, no a la misma, a otra tijera, en que lo que me dicen acá es que AC, el brazo de la tijera, sea igual a la separación de acá. ¿Qué cosas inicialmente tienen que suceder? Que estas dos cosas sean iguales. Esto igual con esto. Para que sea trapecio isósceles. Y lo que tenemos ahora acá es que este brazo debe ser igual a esta separación. Pero resulta que esta separación, nuevamente tengo la posibilidad de jugar. Abramos mucho. Entonces, ¿no? Separamos mucho. Y lo que me piden es que este brazo sea igual a esta longitud. Y lo puedo lograr acortando los brazos de la tijera. O alargando los brazos de la tijera, cosa que no está determinada. Y sigue siendo esto igual con esto. Puedo alargar o acortar esto para lograr que necesariamente la diagonal sea igual a la base. Por lo tanto, sigue siendo variable. Con ninguna de las dos puedo resolverla. Por si acaso, esta es una pregunta interesante, una pregunta que yo considero que es una de las buenas preguntas que está dentro de esta guía. Entonces, ¿por qué? Porque nos obliga a una herramienta que puede ser un poquito más sofisticada de lo que hemos usado, que es convencernos de que falta información.
falta información con solo uno o con solo dos. Ahora veamos qué es lo que sucede con respecto a el 2, lo que dice lo siguiente, AC es igual a B. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, tomemos, me piden que esto debe ser igual con esto. Y además, esto de acá debe ser igual con eso. Entonces, exagero que la abro mucho más. Dejo muy abierta la tijera. ¿Ya? La dejo tan abierta que el ángulo cambió. Pero ¿cuál es mi condición? Es que el brazo de la tijera, esta distancia de A a C, debe ser igual a la distancia que debe existir de A a B. Entonces, lo que sucede acá es que yo puedo jugar, tengo esta distancia, pum, ahí, eso, AC está determinado, tengo una longitud. Entonces, lo que busco yo es o alargar o acortar esto para lograr que esta base también mida AC. Porque no hay nada que esté, ningún otro elemento, el otro que esté determinado que eso tiene que ser igual a eso. Pero puedo abrirla y lograr esto sin inconveniente, que siga siendo un triángulo isósceles. En la práctica no está determinado este triángulo isósceles, el A está determinado. ¿Cuánto mide los ángulos? Lo único es que es un triángulo isósceles. Todavía puedo abrir más. ¿Se entendió, Matías? Y pasa lo mismo con la 1. Exactamente. No me es muy parecido lo 1 y lo 2. Entonces, el concepto que está aquí asociado es que puedo modificar el valor de la incógnita, dándole variabilidad al ángulo. Exactamente. Y si eso lo puedo hacer respetando las condiciones que me están entregando, significa que no está determinado, que es variable. Ahora, ¿qué pasa con ambas juntas? Es la última información. Bueno, ambas juntas me significa que esto vale alfa, ¿sí? Y todo esto completo vale alfa. Y necesariamente el de acá también vale alfa, y este completo también vale alfa. ¿Por qué? Porque es un trapecio isósceles. ¿Qué más tendríamos? Bueno, eso es a partir de de que AC es igual a AB. Y necesariamente, si a él le llamamos, por ejemplo, beta, está acá, también estará acá, beta, que por la formación 1, que AB es igual a DC. Y también este es beta. ¿Ya? Y también este de acá es beta. Y también este de acá es beta. ¿Ya? ¿Qué más sabemos? Si ese es beta, el de acá también es beta. Ya tenemos algo que nos permite empezar a jugar. Sabemos que beta, beta, este ángulo es 2 beta. ¿Listo? Y necesitaríamos que es... ¿Qué más podemos decir? Y 2 beta es alfa. 2 beta es alfa. Entonces, ahora tenemos acá 3 beta más alfa, que es 2 beta, que valen 180. Perfecto. Entonces, el ángulo beta es 180 partido por 5, lo cual es 36. ¿Listo? Y se acabó. Lo determiné. Está determinado. Con ambas juntas está determinado, porque con eso puedo calcular cuánto es lo que vale. Interesante pregunta, es muy buena. ¿Ya? Yo creo que una de las mejores preguntas de polígonos que aparece tanto en guías como en el libro, hasta incluso en jornada. Porque es de lo que más les cuesta, evaluación de información. Buena pregunta. Vamos a la guía 13. En la guía 13, las preguntas que tengo son las siguientes. Estas son 13 las preguntas que me han hecho. ¿Cuánta gente hay? 21, buen número. Yo esperaba entre 10 y 15. Es bueno en todo caso porque si tienen cualquier duda interactúen con el chat, ¿ya? Si no les queda clara la pregunta.
porque en el fondo hay compañeros de ustedes que han hecho una selección de preguntas y resulta interesante esas preguntas en concreto porque deben ser de las más complicadas. Nos permite repasar todo. Entonces ya tenemos la guía 11, la 12 y estamos en la 13. Sí, perfecto, ya estamos en la 13. Entonces vamos a la guía 13. Entonces las preguntas que voy a revisar en estos momentos son la 12, 14 y 24. Guía 13, circunferencia. Entonces, ahora aprovechamos a repasar todos los elementos de circunferencia, por lo menos la parte angular. Y tenemos la guía número 12. Acá. ¿Qué tenemos acá? AD y DE son diámetros. Perfecto. Y el arco, ajá. Las cosas que uno puede ya de inmediato ver es que tengo AB, DE, este arco, DE, antihorario, BC, antihorario. Sus arcos son iguales. Beta vale 72. Entonces, ¿qué cosas podemos asignar? A esto le podemos poner beta. No beta. X. El de acá también le podemos poner X. BC ED. Entonces, si este arco vale X, ¿ya? El ángulo del centro vale 2X. Si el ángulo del centro vale 2X, esto vale 2X. Opuesto del vértice. Y el arco valdrá 2X. Nada más que arco, ángulo del centro, arco. Y ahora, ángulo inscrito. 3X es 72. Por lo tanto, X, que es el arco que estábamos buscando, valdrá 20 y 12 son 4. 24. X vale 24. Y parece que algo me equivoco. Acá. Esto es la relación de acá. Hay una 3X es el arco completo y el ángulo inscrito mide la mitad. Por lo tanto, el ángulo inscrito, esto es 144. El arco tiene que medir 144. Entonces, ¿por qué? Porque el ángulo inscrito mide la mitad del arco. Entonces acá era esto 40, 3, 40 y ahora son 24, 8, 48. Ahora sí, este ángulo vale 48. Es X, ¿cierto? S también es X. No, es algo que no me está. Por esto, me avisan acá. El arco de E es igual al arco BC. Entonces, acá BC es X y este acá también es X. Si beta es 72, si este es X, aquí estoy, chicos, comienzo a, me empieza a afectar la falta de eso. Ya, entonces ahí sí. Este vale X y el ángulo del centro mide X. Y lo mismo que el arco. Este mide X y este también mide X. Por lo tanto, necesariamente, acá estamos con error. Señor lápiz acá, sí, ahí sí. 2X es 144, por lo tanto, X vale 72.
y alfa, que acá vale 72, por lo tanto alfa mide la mitad de 72, que es 36. Ahí sí, pues, ángulos del centro y ángulos inscritos. Perfecto. Eso fue la 12. A, B, sí, CX, ahí sí. 14. ¿Qué tenemos la 14? Tenemos bien información para que no genere posibilidades de confusión. Entonces vamos a borrar todo. ¿Qué tenemos? AD es diámetro de la circunferencia del centro O. Y AO y CD son iguales. Entonces lo que tenemos que rescatar es esto. Pongamos nombres para que podamos distinguir. Esto es un radio. Esto también es un radio. Lo que me están diciendo acá es que CD también es radio. Por lo tanto, necesariamente acá aparecen unas líneas que no están escritas, ¿ya? Que es este triángulo, de forma acá, es más que isósceles, es equilátero. Porque esto también es radio, esto también es radio. Por lo tanto, necesariamente estos ángulos son de 60, este ángulo también es de 60, y si están, aquí están 60. ¿Está? ¿Qué podemos afirmar? Siempre es verdadero. AB es paralelo con CD, no necesariamente, porque este triángulo está determinado que es equilátero, pero no necesariamente sabemos dónde está el diámetro. El diámetro podría estar un poquito más arriba o un poquito más abajo. Por lo tanto, no está determinado el ángulo que forme o dónde esté ubicado A y B. Basta con que sea diámetro, pero no está dónde está la ubicación. No podemos asumir que sea paralelo. No porque el dibujo me parezca que son paralelos, será paralelo. No está determinado. B o C, el ángulo que se forma acá es igual a D o A. Ya vimos que no están determinados estos ángulos. ¿Por qué? Porque respetando todas las reglas, estos ángulos pueden ir variando. Lo único que puedo saber al respecto es que la suma de ellos debe ser 120. ¿Ya? Solamente la suma de ellos debe ser 120, pero no necesariamente son iguales. Por lo tanto, esto no puedo asegurarlo y esto tampoco, porque no está determinado dónde se encuentra A y dónde se encuentra B. Lo único que sé es que es un diámetro. Por lo tanto, está variable. Esa ubicación es variable. Se puede mover. ¿Listo? Se puede mover la ubicación de A y movemos también a B para que siga siendo diámetro. Entonces, no está determinado el valor de los ángulos. Y OCB es equilátero, ese sí, eso es correcto, siempre verdadero, solo 3. ¿Quedó claro? En el fondo estamos usando la herramienta del trapecio. ¿Por qué? Porque A y B no están determinados dónde se encuentra ubicado. 24. Veamos la que tiene esta pregunta. Intersecciones, diámetros, perfecto. Si intersectan en T, perfecto, todo funciona. Veamos valores de ángulo. UTR, 114. Entonces, vamos a agrandar un poquito la figura para que la veamos bien. Entonces, el ángulo que estamos hablando de que vale 114 es el ángulo UTR. Este vale 114. Sabemos cuánto valdrá el suplementario y el opuesto por el vértice. Sí, ya lo conocemos. U o U. Entonces, acá aparece un ángulo que no está trazado. U o U.
y vale 84. Entonces, juguemos con los arcos. Esto vale 84, necesariamente el arco que se forma acá valdrá 84. Y el ángulo inscrito que se forma acá, que sustenta el mismo arco, vale la mitad, 42. El OST. OST es el ángulo inscrito que sustenta el mismo arco. Vale, en este caso, 42. Entonces, este ángulo vale 42. Fíjense, con esto ya podemos calcular cuánto vale. Tenemos dos ángulos, 114 y 42. Y el ángulo SOT es el suplementario. Acá es el suplementario con respecto a 114 y 42. Es decir, ese ángulo vale 180 menos la suma de ellos, que son 156. Entonces, ese ángulo, ya lo encontramos, ese ángulo valdrá directamente, es 14, 6, 24. Entonces, este ángulo vale 24. Entonces, este arco vale 24. ¿Cuánto llevo acá? Acá llevo 108. Entonces, el arco que me falta, ¿ya?, será el suplemento de 108, para llegar a los 180, que es 72. Y alfa, que es un ángulo inscrito, mide la mitad del arco. Entonces, alfa medirá 36. Ahí está. ¿Listo? No es tan fácil porque hay bastantes restas y relaciones entre lados, ¿ya? Eso es lo que lo hace. ¿Ya? Las relaciones para encontrar entre un lado y el otro. ¿Ya? ¿Todo bien, chicos? Perfecto. Entonces, terminamos con la parte de circunferencia, pasemos a la guía 14. Y en la guía 14 hay un par de preguntas, que está la 6, la 4, la 14 y la 3. Entonces, borramos esto y nos vamos a la 14 de área y perímetro. Entonces, acá es la primera que debemos revisar. Acá entonces las preguntas que vamos a revisar van a ser, esto que se estabilice, de la guía 14, la 4, la 6, la 14 y la 3. ¿Ya? Entonces, déjenme ir borrando. Ya, perfecto. Entonces, acá a la 4, la 4. ¿Qué me dicen? Son puntos medios, transversal de gravedad, de inmediato. DC vale 8. Entonces, si es transversal de gravedad, sabemos que llegó al punto medio y esto vale 8. Como esto es transversal de gravedad, DE, que lleva al punto medio, E, estas áreas son iguales. Y eso lo aprendimos cuando teníamos un triángulo cualquiera. Al trazar la transversal, ya, las bases son iguales, las alturas son iguales, las áreas son equivalentes. Entonces, esto valdrá 8 y este de acá también valdrá 8. Ahora, entonces, aplicamos el hecho en el triángulo completo, el ABC, esta es transversal, CD es transversal también. Entonces, esto vale 16, por lo tanto, del otro lado también valdrá 16. Porque son triángulos equivalentes los que se forman el ABC y el DCB. Son triángulos equivalentes, por ser CD transversal de gravedad. Entonces, el área del triángulo, tengo el área completa, entonces en el área completa, ¿cuánto valdrá? 32.
¿Listo? Por transversales de gravedad. Borramos todos los dibujos, vamos a la 4, vamos a la 6. ¿Qué puedo afirmar acá de los perímetros? Necesariamente vamos a llamarle el P3 y el perímetro completo. ¿Ya? El perímetro completo P. Acá fíjense que no me están preguntando por área, sino por perímetro. Es decir, la suma de trazos. Yo lo que hago es, este trazo lo puedo trasladar porque mide lo mismo acá. Es un rectángulo. Y este trazo que está acá lo puedo trasladar. El trazo, allí. Y tengo un rectángulo completo, de la misma longitud, del mismo perímetro que el que está acá. Perfecto. Perímetro. En el fondo es cuánto mide la reja necesaria. Entonces, estos perímetros son iguales, el 1 y el 3. ¿Dónde está eso? Ahí. Perfecto. Y el 4. El 2, lo que puedo estar seguro del 2, por ejemplo, es que este trazo cierra ahí. Este trazo cierra acá. Este trazo cierra ahí y este trazo llega acá. Por lo tanto, P2 me da un perímetro mayor que el otro. ¿Dónde? ¿Cuáles son iguales? Porque es un rectángulo. Perímetros. El perímetro no es el área, es el contorno. Entonces, fíjate en esto. Yo este trazo lo corto y lo pego. Este trazo lo corto y lo pego. Entonces me quedó la suma de dos lados más dos anchos, igual que el perímetro, el P3. Y sí, es pensar en esto. Claro, puede ser, no es problema. Las áreas son distintas, pero los perímetros son iguales. Porque en el fondo el perímetro es la longitud de la reja necesaria para cercar el terreno. Entonces, si acá yo cerco con 2A más 2L, acá para cercar todo esto, también necesito 2A, eso más eso es A, y esto más esto es L. Por lo tanto, necesito 2A más 2L para cercar también. Ahí sí, Claudia. ¿Por qué? Porque en el fondo es eso, este pedacito, más este pedacito de acá, también es un ancho. Ahora, pero P2 es más grande. ¿Por qué? Porque estas partes de acá, estas laterales, son un extra a la hora de cercar. Entonces, puedo afirmar que P2, que P2, que P1 es más grande que P2. No, eso sí que. ¿Listo? ¿Puedo afirmar que P3 es más grande que P2? Tampoco. P2 es mayor, sin duda. Entonces, ¿quién es el que me falta ahora? P4. ¿Qué resulta con P4? P4 está realmente determinado ese perímetro. ¿Puedo afirmar algo de ese perímetro? Fíjense, no hay ninguna condición con respecto a cuáles son esas zonas que hay que cercar, porque estas son no hay ninguna condición. Las figuras no están hechas a escala, yo no puedo asumir. Esta figura podría ser lo más bien algo muy distinto, que fuera algo, por ejemplo, que fuera así, y que lo que estuviera no achurado fuera muy pequeño, muy chiquitito, ¿ya? Y que lo achurado fuera casi toda la figura. Y fíjense que allí, necesariamente, el perímetro de P4, el perímetro o todo lo que necesiten para acercar eso, es mayor que el perímetro de P3, ¿ya? Porque no son áreas, son cercas. Y en este caso tengo que poner, si se fijan, todas estas, la cerca central y estas cercas que están acá, van haciendo mucho mayor mi gasto de material para acercar.
Ahora, por lo tanto, no está determinado realmente el perímetro de P4, no está determinado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición con esto. O podría darse la otra posibilidad. Miren, tengo esto aquí y realmente el rectángulo superior es una cosa así. Y el otro rectángulo es una cosa así. Y el inferior es una cosa así. Y ahí me queda un perímetro muy pequeño en comparación con P3, mucho menor que P3. Pero no puedo determinarlo porque no hay ninguna condición para P4. No está determinado el perímetro de P4. Puede ser muy pequeño o muy grande, no hay nada que me lo determine, porque no hay nada que me determine qué tamaño son los rectángulos que están allí. Me refiero a los rectángulos achurados de P4. Por lo tanto, necesariamente, ¿puedo afirmar que son iguales? No. ¿Podrían ser iguales? Sí, podrían ser iguales en algún caso. Por eso aparece la palabra siempre verdadero, porque podría ser verdadero, pero no es siempre verdadero. ¿Listos? Perfecto, Claudia, no hay problema. Sí, vamos a estar hasta aproximadamente 8:30. Ya, eso para los que vienen llegando, porque no es un asunto que después me bastante tiempo de trabajo. Veamos la siguiente pregunta, que es la 14. La 14 suele costar, o la 14 suele costar. ¿Por qué? Porque es una figura que uno no logra encontrar relaciones. Entonces, lo que uno debe hacer en general es pensar triángulos. Nos enfocamos en el triángulo superior. ¿Ya? Eso es un triángulo. Sí, sí, y estamos en cuarentena. Entonces, si nos fijamos bien, fijémonos en el triángulo superior. Sabemos que las diagonales se dividían, por lo tanto, ¿qué cosas sabemos? Sabemos que este segmento es igual con ese. Por lo tanto, C, y vamos a llamar O, es una transversal de gravedad. ¿Qué me dice además? Que E es punto medio. Por lo tanto, EB también es una transversal de gravedad. Transversal de gravedad. Y lo último que me falta es una última transversal. Trazamos la última transversal de manera que sabemos que se cortan incluso. Entonces, ¿qué tenemos allí? 6 triángulos equivalentes. Tenemos 6 triángulos no congruentes, sino equivalentes. ¿Ya? La transversal de gravedad, las propiedades de la transversal, es que al trazar las 3 transversales, los 6 triángulos son equivalentes. Bueno, ya. Entonces, lo que tenemos acá es que esto es un sexto. ¿De quién? De la mitad. ¿De quién? Del rectángulo. Entonces, ¿qué fracción del área del rectángulo es el área achurada? Un sexto de la mitad. 1 partido por 12. Ahí. ¿Perfecto? Entonces, lo que le hace difícil es que uno debe construir, debe trazar en este caso una transversal para usar las propiedades de la equivalencia del triángulo. Y eso lo hace difícil, no es elemental. La última de acá es la 30. Lo que está allí. ¿Qué me dice? P es un punto cualquiera del cuadrilátero. No sabemos qué cuadrilátero es.
me dice, ¿qué porcentaje de la superficie achurada del cuadrilátero, si se sabe que, a ver, dependerá del cuadrilátero? Sí, dependerá del cuadrilátero. Si es un trapecio, realmente ahí me es muy difícil poder determinar qué porcentaje está achurado. Porque me piden porcentaje, no me piden cálculo de área. Entonces, realmente ya el 2 es un rombo y me dicen el área del rombo. Entonces, fíjense que son complementarias estas dos informaciones. Son complementarias. ¿Ya? O llámese, son la misma información, pero expresada de maneras distintas. En un caso me dicen que es la figura precisa que corresponde, y en el otro me entrega el área de la figura. Pero es un paralelogramo en ambos casos. ¿De qué podemos estar seguros? Miren, esto. Tracemos una paralela. Entonces, sabemos que lo achurado es la mitad de este paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene la misma base y la misma altura. La misma base y la misma altura. Piénselo de esta manera. Es la base, esa es la altura. ¿Sí? Entonces, esta área del triángulo inscrito en el paralelogramo que acabamos de construir es la mitad. Y el otro también es la mitad, porque también es un triángulo inscrito en un paralelogramo. Por lo tanto, necesariamente esa área, el porcentaje es el 50%. Por lo tanto, con solo uno puedo. Resulta que con solo dos también puedo, porque me sobra información, incluso. Porque me basta y sobra con saber que es un paralelogramo para resolver eso. Porque si es un paralelogramo, sabemos que un triángulo inscrito siempre es un triángulo inscrito en un paralelogramo cuando comparten la base, una de las bases, necesariamente es la mitad del área. Entonces, cada una por sí sola. ¿Todo claro hasta acá? Sí, sigamos avanzando. Digamos la 14. Y ahora enfrentamos la 16. Semejanza. Ahora tengo la 16. 16. Hay que anotar 24, 25, 3 con más. Y esto ya está. Perfecto. Como queda la 17 y la 18. Entonces, de la 16, la 16, la 17 es donde más preguntas tengo, por si acaso. Sacar la 16, vamos a revisar de la 16 las preguntas 3, 24 y 25. ¿Perfecto? ¿Ok? 3 y escribo 2. 3, realmente, ¿ya? Vamos entonces a la 16. La guía 16 es la primera de semejanza. De las guías importantes, son de estas guías que deben hacer completo. ¿Ya? Tal como la 11 de congruencia, la guía 16, 17 y 18 deberán estar hechas completas. Entonces veamos qué tenemos acá. Comenzamos con semejanza. Guía 16. Paralelas. Perfecto. Sinceramente, triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque los ángulos se repiten de esta manera por las zetas. Las zetas que se forman, los ángulos de acá también. Las paralelas, entonces estos ángulos son acá. Entonces esos triángulos son semejantes por ángulo-ángulo. De inmediato. Si son semejantes, son proporcionales. ¿Cómo? De esta manera, cuidado quién va con quién. 4 se relaciona con 3x más 2. Como 6 se relaciona con 5x menos 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a simplificar por 2. Más pequeño. Ahora producto cruzado. 10x menos 6 igual a 9x más 6. Despejamos y llego a que x vale directamente por acá. X vale 12. Y vale 12. ¿Qué hacemos con eso? Evaluar acá.
lo cual sería 2 por 12 partido por 3. Puedo simplificar el 3 con el 4, con el 12 me queda 4, y eso sería exactamente 8. Y 8 es 2 elevado al cubo. Lo escribieron de otra manera. Listo con la 3. Vamos a la 24 y la 25. Borramos esto y vamos, 24 y 25. ¿24? ¿Qué sabemos acá? Me dice CD es bisectriz de B a C y DE es paralela a C. Entonces vamos a tener un par de relaciones aquí. La primera de ellas es que AC vale 8 y BC vale 12. Si a este le llevamos A y B, ¿ya? Tenemos una relación entre A y B, y no es un triángulo rectángulo o algo así. ¿Ya? ¿Qué cosas sabemos acá? Fíjense. Lo primero es que es Apolonio, tenemos la aplicación de Apolonio. 8 es a 12, como A es a B. La bisectriz interior, la relación de proporcionalidad. 8 es a A, como 12 es a B, lo mismo. Simplificamos, me queda que A es a B, como 12 es a 3. 12 es a 3. Luego tenemos que considerar que DE es paralela. Acá tenemos una paralela. DE es paralela con AC. AC vale 8, BC vale 4, vale 12, y tenemos una proporcionalidad. 12 es, ¿por qué? Porque hay dos triángulos semejantes. Uno y el completo. 2. Son triángulos semejantes. Entonces, podemos construir una proporcionalidad acá. Como por ejemplo, este lado aquí, directamente. A o B, mejor dicho. Necesitamos otro lado. A ver. Son semejantes, sí. AC vale 8, ¿cierto? BC, ya, CD bisectriz de BCA, 12 a 3, 2K, 3K. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la medida de BE? Ajá, ajá, ajá. Vamos a llamarle a esto K, para que trabajemos con una sola incógnita. 2K de 3K. Entonces sabemos que A vale 2K y B vale 3K. El 24 es casi el último. ¿Se fija? Sí, se complica. Entonces, y este es X. Entonces podemos construir de esta manera. Fíjense. X es a 12, como 3K es a 5K. Y se me fue el A y el B. ¿Ya? Entonces, esto es al total, triángulos semejantes, como eso es al total. Y los K se fueron. Perfecto. Se acabó. Entonces, X valdrá 36 partido por 5. Y eso es 7,2. ¿Quedó claro? Perfecto.
hay que trabajar con variables auxiliares acá, A, B, K, para llegar a X. Eso es lo que lo hace complicado, porque realmente no importa cuánto vale A o cuánto vale B, sino la proporcionalidad entre ellos. 24. 25. Acá el 25 es un problema similar. Voy a borrar. El 25 es un problema similar. Fíjense. ¿Por qué? Porque tengo muchas semejanzas ahí. ¿Ya? Tengo muchos triángulos que son semejantes. Entonces, fíjense. Vamos a ponerle nombre a estas cosas de acá. Porque si, miren, vamos a relacionar inicialmente A y B con 8 y 18. 8 y 18, vamos a llegar a una proporción de A y B. Y luego nos vamos a concentrar en el triángulo ABC y con GBF. ¿De acuerdo? Entonces, primero trabajamos el triángulo superior, acá. Nos olvidamos de lo que sucede abajo. Entonces, A esa B, a teorema de Tales, acá podemos aplicar directamente el teorema de Tales, A esa B como 8 es a 18. Por lo tanto, como simplificar, me queda que es 4 es a 9. A esa B como 4K, ya estamos empleando K, y 9K. Entonces, A vale 4K, 4K, y B vale 9K. Nuevamente, prueba similar al enfrentamiento, variables auxiliares, encontramos la relación entre ellas, y ahora pensamos en otro triángulo. Porque buscamos este triángulo. Se forma acá, acá y acá. Y ahí tenemos semejanza también, porque me dicen que F es paralelo con la C. Perfecto, todo funciona. Ahora nos concentramos en este triángulo. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Este triángulo pequeño, tenemos acá X, tenemos 12. ¿Me esperan un poquitito? Ya, volvamos sobre el asunto. Entonces, lo que teníamos es lo siguiente. Tenemos ahí. Y fíjense, este otro detalle es que esto, lo que se forma acá, la figura que se forma acá es un paralelogramo. Por lo tanto, este lado también vale 4K. Esos son lados paralelos. A, G, F y este punto que le llamaríamos O. Entonces ahora tenemos la posibilidad de construir nuestros triángulos. Por ejemplo, acá decimos 4K es a 13K, al total que está al otro lado. Este lado es a todo ese lado, como X es a 12 más X.
más X. Y los K se cancelaron. Perfecto. Y ahora producto cruzado, 48 más 4X es igual a 13X. Acá me quedan 9. Entonces, X será 48 partido por 9. Pero 48 es múltiplo de 3, así que lo puedo simplificar por 3. Y finalmente esto es 16 partido por 3. Bien, ¿quedó claro? Chicos, ¿alguna duda de él para volver a explicar algún detalle que haya quedado pendiente? Porque no es un problema fácil, en absoluto. El 24 y el 25 son problemas difíciles, en que tienen que establecer relaciones entre distintos triángulos y emplear en lo posible las K como variables auxiliares. Perfecto. Entonces la 16 quedó lista y la 17 tenemos un buen montón de preguntas. En la 17, déjenme revisar, la 17 parece que es la más abundante. La 17 tengo las preguntas 18, 21, 22, 23, 25, 27. Y 25, dos veces allá. Cancelamos ahí, cancelamos acá, y me queda acá la 12, la 18 ya está, y la 20 no son tantas. Entonces, de la 18, la día siguiente, la número 17, la 17, corremos todos los dibujos, salimos acá, vamos a la 17. En la 17, las preguntas que vamos a revisar son las siguientes. Día 17, tendríamos las preguntas 12, 18, 21, 22, 23, 25 y 27. ¿Ya? Son 6 preguntas. 7 parece. 3, 6, 7, claro. 7 preguntas. Entonces comencemos a revisar esto, partimos con la 2. Y esto es de los últimos temas que estuvimos trabajando en geometría. Esto ya es la aplicaciones de semejanza. Es decir, estamos hablando de Euclides, Tales, Apolonio, número áureo, o Motesia. ¿Ya? Entonces veamos qué tenemos acá. La 12 me dice lo siguiente, es un triángulo rectángulo en C. ¿Ya? Perfecto. Esto ya me suena como a el teorema de Euclides. Ya me suena como el teorema de Euclides. CD es altura, mide 6. ¿Ya? Y entonces este ángulo son de 90. Y CE es transversal de gravedad. Transversal de gravedad. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta directamente que si supiéramos cierta longitud, la podemos encontrar. ¿Ya? Pero realmente lo que necesitamos es encontrar el área del triángulo. El área del triángulo, o buscamos P, que está acá, con eso tendríamos la base, encontramos el triángulo y sabemos que esto es la mitad del triángulo completo, porque es transversal de gravedad. Y por eso podríamos encontrarlo. Perfecto, entonces nos concentramos en P. Solamente encontrando P podríamos saberlo directamente. Sabemos que H cuadrado es P por los segmentos, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y AB es la hipotenusa. Entonces, H cuadrado es 36, partido por 9, me da P, que es 4. Entonces, tenemos que P vale 4, media. Entonces, tenemos que, acá en esta pregunta, el área del triángulo es 6, el área del triángulo, el área, ser, con triángulo completo, va a ser 6 por 13 partido por 2. Base por altura partido por 2. Porque esto es 3 por 13, 39. Pero resulta que ese es el área completa. Y lo que tenemos acá es la mitad. La mitad de 39, que es 19,5.
¿Bien? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ahora veamos la pregunta siguiente, que es era la 12. Vamos a la 18. Vamos a borrar todo lo que está acá, borramos esto, vamos a la 10. Acá. Y lo que tenemos que pensar que esto es parte de una circunferencia. ¿Ya? Y lo que tenemos acá es ciertas longitudes. Me dicen que, ¿dónde está? Acá está el lápiz. Esto vale 2 raíz de 2. DB vale 3 medios raíz de 2. Me preguntan cuánto es lo que vale CB. Esto lo vamos a llamar X. Bueno, y ¿qué más podemos tener acá? Es ya. Y esto es un radio. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna otra condición que nos permita encontrar esto? Sí, este ángulo es de 90. Ah, entonces esto es un triángulo rectángulo isósceles. El A o B es un triángulo rectángulo isósceles. Fíjense que esa afirmación es la que nos permite resolver, encontrar el radio. ¿Por qué? Porque tenemos la hipotenusa, que es la suma de ellos. La suma de ellos es 2 más 3 medios. 2 más 3 medios, esto es 1,5, esto es 3,5. Trabajemos con decimal. 3,5 raíz de 2. ¿Listo? Entonces sabemos que la hipotenusa es A por raíz de 2 en un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, los radios son de 3,5. O 7 medios. 7 medios. Entonces, tenemos que nuestra circunferencia completa, pensándolo acá en teorema de las cuerdas, hasta el resto de la circunferencia, esto vale 7 medios. Y este segmento que está acá es X, es 7 medios menos X. 7 medios menos X. Entonces, ¿cuánto mide X? Bueno, acá este segmento por el total debe ser igual a ese segmento por el total. Entonces, digamos, 2 raíz de 2 por 3 medios raíz de 2 debe ser igual a X por, tenemos que sumar esto, me queda 7. 7 medios más 7 medios es 7. Por 7 menos X. Me quedará una ecuación en segundo grado, pero la vamos a factorizar y solamente nos va a interesar la respuesta posible. Acá los 2 se cancelan, y acá me queda un 2. El producto, así que esto es 6. 6, y acá tendremos que esto es 7x menos x cuadrado. Despejamos todo el lado derecho, me queda una ecuación en segundo grado, x cuadrado menos 7x más 6, 6, ¿cierto? Y esto es 0. La factorización es fácil, fíjense. Digo, dos valores posibles. X1 más 1, ¿cierto? Para que la suma me dé 7, perdón, no más 1, menos 1. Voy a hacer la factorización en otro lado de la pizarra acá. Entonces sería X menos 1 y el otro es X menos 6. Y esto me da 0. ¿Listo? Soluciones. Cuando esto es 0, X igual a 1. Se factoriza. Soluciones. Cuando esto es 0, X igual a 6. ¿El 1 me sirve como solución? A ver, sí. 6 no sirve porque el radio no puede medir, porque el radio vale 3,5, entonces X no puede medir 6. 6 no sirve. La única opción posible es 1. X por 7 medios, no, porque es el trazo completo, Dani, es la cuerda completa. Resulta de que tengo que multiplicar por todo esto. El segmento del
de la cuerda entera. Y ahí es 7 medios más 7 medios menos x. Es x por 7 medios más 7 medios. 7 medios más 7 medios es 7. ¿Ya? Eso fue la 18. Vamos a la 21. Corremos esto y vamos a la 21. La 21 es más fácil de lo que parece. ¿Ya? Yo miro esa pregunta y inmediatamente digo 0. ¿Ya? ¿Por qué inmediatamente digo 0 en esta pregunta? Porque resulta de que si a esto le llamamos x, ¿ya? El segmento que es pt, llamamos x. Sabemos que x al cuadrado, porque es una tangente, debe ser pd por pa, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser pd por pa, exterior por el total, teorema de la tangente con la secante. Pero en el otro círculo debe ser pd por pc. Ahora, nos olvidamos de la tangente y sabríamos que eso es igual a eso. Entonces, los igualamos y los despejamos. ¿A dónde? Pasamos esto a la derecha. Entonces me quedará que restando dos cosas iguales es 0. ¿Quedó claro? Perfecto. 21 fuera. 22. Vamos a la 22. Mucha información, muchos datos, suele uno confundirse. Circunferencia de la figura adjunta A, B, D y F pertenecen a la circunferencia. AC es una secante, se intersecta con BF, que es una cuerda, en el punto E. D pertenece a AC, no es cosa que haya que suponer cosas, pertenece, parte. Y CB es tangente a la circunferencia, perfecto. Medida, pesa EF, entonces me dice EF, no es la, esta es la. EF vale 5, EB vale 3, AE vale 2 y CB vale 6. Vamos a encontrar esto. ¿Por qué no vamos a encontrar eso? Lo podemos encontrar, sí, porque me preguntan cuánto vale. Fíjense. Lo podemos encontrar con el teorema de las cuerdas. Entonces, 5 por x es igual a 2 por 3, 6. Por lo tanto, x vale 6 quintos, 1,2. Ya tenemos este x. Ahora, pensemos en, acá llamémosle a esto y. Pensamos en el teorema de la secante con la tangente. Y sabemos que es exterior por total, x más 5, deben ser la tangente al cuadrado, que es 36. Nuevamente tenemos que factorizar una ecuación de segundo grado y eso es la solución para solucionar esto, es factorizándola. Menos 36. Hay que factorizar. Entonces, factorización. Los signos son diferentes. Uno va a ser positivo, el mayor tiene que ser positivo, y el otro va a ser negativo. La resta es 5 y el producto es 36. 9 por 4. Perfecto, 9 por 4. Esto debe ser 0. Para que sea 0, cada factor debe ser 0. El negativo no sirve. Y este tiene que ser 4 para que sea 0. Entonces, la solución acá es que esto vale 4. Bueno, llamé X también, debería haber puesto Y. Y entonces tenemos que la suma es 6 quintos más 4. La solución. Y esto es 26 quintos.
Alternativa C. ¿Qué me queda? La 25 y la 27. ¿Ya? ¿Cómo van? Sí. Por si acaso, vamos a estar 1 hora y media, ¿ya? Y lo que alcance a resolver es 1 hora y media, porque después me pongo muy lento. 25 y 27. Borramos esto, borramos acá. 25 y 27, vamos a ver cuáles son los 25 y 27. Acá, como tesis. Me dan los puntos, ¿cuál es la razón de homotesia? ¿Listo? La 23. Ah, perdón, me salté la 23. Acá. Circunferencia, nuevamente. Pero hay unas cosas que extra inmediatamente. Mire, esta pregunta, lo primero que AD es diámetro. Listo. Inmediatamente el ángulo ABD es de 90. ¿Ya? Y CB es tangente. ¿Ya? Y luego viene un montón de medidas y me preguntan cuánto vale BC. Yo creo que acá lo que vamos a tener que hacer es un Pitágoras y después de un Pitágoras aplicar, encontrar el diámetro y después aplicar el teorema de la tangente con la secante. Entonces, lo que tenemos acá, CD, DB valen 6. CD, esto vale 6 y DB también vale 6. Este ángulo es de 90. ¿Por qué? Porque es una semicircunferencia 180. Vale 8. Pitágoras, digo pitagórico, 6, 8, 10. La tangente entonces, que va a ser X, lo podemos encontrar, BC, X al cuadrado, es el exterior por el total, 6 por 16. Sacamos raíz y llegamos finalmente que esto es 4 por raíz de 6. Alternativa directa, E. ¿Ya? No está ni escondida, ni rebuscada, no hay que buscar nada. ¿Ya? Y ahí llegamos directamente. Ahora sí la 25. Ahí está. Razón de Motesia. Recordemos algunos elementos de razón de Motesia. La razón de Motesia es la que me permite vincular lo nuevo con lo antiguo. Este triángulo, el pequeño, es el homotético del mayor. ¿Cómo podemos encontrar lo más sencillo para encontrar acá? Busquemos alguna longitud que sea fácil de determinar. A ver, esta distancia de B y con centro de homotesia, este punto, 4 con menos 1. Entonces, el centro de homotesia acá está en 4 con menos 1, acá abajo. Entonces, esto es 4 horizontal menos 1 vertical. Entonces, si nos fijamos bien, las distancias de B y de E al punto de homotesia son los que nos va a dar esta razón. La nueva distancia, puedo mirar solamente lo vertical, porque son triángulos semejantes. Acá se producen triángulos semejantes. Fíjense, fíjense, estos son dos triángulos semejantes. Entonces, me basta con encontrar la relación vertical. La vertical vale 3, la nueva. Y la antigua valía 6. Por lo tanto, esto es medio. Sí, relación no es nada más, lo vertical. ¿Por qué? Porque aparecen triángulos semejantes al trazar las distancias entre E y el punto y B y el punto. Por lo tanto, me basta con la relación vertical, que es fácil de calcular. 3 y 6, porque parto de 2 y parto de 3. También lo podría haber hecho con lo horizontal, ¿ya? Pero es la misma relación, fíjense, 2 y 4.
un medio. ¿Listo? Lo más sencillo es las distancias al punto de homotesa. 25. 27. Yo miro esto y digo, a ver, este tipo de dibujos siempre me lo relaciono con Euclides. Veamos si es realmente Euclides. Que bien determine la altura. Me dicen AB vale 4, DB vale 9 y esto es una altura. Pero no me dicen qué tipo de triángulo sea. Por lo tanto, en cambio, la segunda me dicen que el triángulo es rectángulo en D. El BCD es rectángulo en D, acá. ¿Se fijan que estas dos informaciones son análogas? ¿Qué sucede? Resulta de que, aún sabiendo que esto vale 4 y esto vale 9, ¿ya? Que a esta altura, el punto C no está determinado. El punto C podría estar acá abajo o podría estar por allá arriba, sin inconvenientes. Entonces, como no está determinado dónde se encuentra C, la altura, la longitud de la altura, no está determinada. Falta información. Inmediata. ¿Ya? Puedo alargar y acortar CD respetando que los P y Q, o esos segmentos realmente, valen 4 y 9. Como no sé, no hay ninguna condición que me determine que el triángulo es rectángulo en C. Falta información. 27. Y entramos en la 18. La 18 que es, son preguntas acá, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, son muchas, y 25. Y ya. Y me queda en el tintero los módulos 3 y el módulo 4. Me quedan en el tintero. Claro, el rectángulo en C, ahí se podría. Un problema. Pero no puedo porque no es, nada me dice que sea rectángulo en C. Ahí se podría aplicar Euclides. Euclides es con triángulo rectángulo. Entonces vamos a la 18. Déjenme ver cuánta gente queda ahora. Tenemos Sofía, Sebastián, Matías, Leila, Javiera, Fernanda, Dani y Alonso. Perfecto. La 18 es la de isometrías. Y acá tenemos 3, 6, 8 preguntas. La terminamos con algunos cursos. Recién la concluimos en esta semana. Se va a valer la pena revisar. Ya. ¿Cuál de estas afirmaciones es siempre verdadera? Un triángulo tiene 3 ejes de simetría. Mentira. Solamente el triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría. Un rectángulo tiene 4 ejes de simetría. No, tiene 2. Que son una vertical y una horizontal. La circunferencia tiene solo 2 ejes de simetría. Mentira, tiene infinito. Un trapecio isósceles tiene un eje de simetría. Correcto. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene 4. El trapecio isósceles tiene exactamente un eje de simetría que corresponde a un eje que pase por la mitad vertical. No alcanzo, Fernanda. Porque un rectángulo tiene 2 ejes de simetría. Los diagonales no funcionan como eje de simetría. Recuerda que cuando trabajamos con esto, nos encontramos con que los rectángulos, las diagonales no son ejes de simetría. ¿Por qué? Porque un eje de simetría tiene que permitirme construir una. ¿Ya? Al hacer la proyección, la figura tiene que quedar exactamente igual. Entonces acá queda corrida. Ya se corrió. Y acá me queda ahí un lado
y el otro vértice, el otro va a quedar así. Entonces, las diagonales no funcionan. Tienen dos ejes de simetría, no cuatro. Ya. Entonces, vamos ahora a las 17. Ya me voy a alargar un poquito, por lo menos alcanzar a revisar esto. 17. Cosas que uno tiene que entender del romboide. El romboide no tiene ejes de simetría, ¿ya? Entonces, un romboide no tiene eje de simetría. ¿Qué tenemos acá? Trazamos las diagonales, los triángulos numerados 1, 2, 3, 4. Pregunta 1. El triángulo 1 es una simetría reflexión con centro en P del triángulo 3. Si yo giro, recuerden que este es centro de simetría, la intersección de la diagonal. Por tanto, si yo giro en 180, 1 se convierte en 3. Esto es correcto. 2, el triángulo 2 es una rotación de 180 grados y centro en P del triángulo 4. Sí, P es el centro de simetría. Y si ustedes giran, esas son las condiciones necesarias para que P sea centro de simetría. El triángulo ABC es una reflexión del triángulo CD, cuyo eje de simetría pasa por AC. No, mentira. No hay eje de simetría. ¿Ya? Eso no funciona como eje de simetría, sino que esto me quedaría necesariamente algo más largo acá. Y el otro sería más corto. Me queda corrido. No funciona. El 3 es mentira. El romboide no tiene eje de simetría. 1 y 2. ¿Ya? Los romboides no tienen eje de simetría. 18. Tengo un punto A, B, ¿cierto? Me dicen el simétrico respecto al eje X. El simétrico del eje X es cambiar las coordenadas de Y. ¿Por qué pasa acá abajo? Y acá. Perfecto. El simétrico respecto al origen es un giro de 180, es decir, se convierte en menos A menos B. Pasa al otro lado. Vuelta acá. El simétrico de P respecto a un punto del primer cuadrante es otro punto del primer cuadrante. No, esto es falso. ¿Por qué? Porque basta con que yo ponga un punto muy cercano acá y el simétrico va a estar en el segundo cuadrante. O, por ejemplo, acá, el simétrico respecto a ese punto va a estar acá en el cuarto cuadrante. O respecto a un punto que está acá va a estar acá en el tercero. No, mentira. No funciona. 1 y 2 solamente. 22. Tengo rectángulos congruentes. Perfecto. En cuanto a estas figuras, tiene solo un eje de simetría. Sinceramente, acá, por ejemplo, nos damos cuenta que esta figura tiene dos ejes de simetría. Acá y acá. No, no sirve. Esta figura que tenemos acá no tiene ejes de simetría. Ninguno. Tiene centro de simetría, pero no tiene eje. ¿Se fijan? ¿Cuál funcionaría como eje? Ninguno, no tiene eje. No tiene, cero. Y acá esta figura, esta sí, tiene dos ejes de simetría, 1 y 2.
Por lo tanto, ¿cuál tiene solo un eje? Ninguna. Todos tienen o dos o ninguno. ¿Listo? 22 pies. Y 23. ¿Qué figura tengo allí? Vamos a graficarlo en forma genérica, así, bastante rápido, una gráfica para que podamos visualizar de qué estamos hablando. Aproximadamente, tampoco hay que ser tan purista. 5,0 de x menos 5. Está por aquí. Por acá. Menos 5. Ese es el punto A. 5 positivo, 0. Por acá va a estar B. Sobre el eje. 3,0. En el mismo eje acá está C. Y D es 0, menos 3. También acá. Este. Ahora, si nosotros unimos esos puntos, que es lo interesante, nos damos cuenta de que esto es pendiente 1, 3 y 3. Pendiente 1, 3 y 3, un triángulo rectángulo isósceles. Y acá tengo 5 y 5. Triángulo rectángulo isósceles. Entonces, ¿es un trapecio isósceles? Sí. ¿Por qué? Porque estos ángulos son de 45, 45, son paralelos. Sacamos. Y estas longitudes valen 2 y 2. ¿Tiene un único eje de simetría el cual pasa por el origen? Correcto. El eje de simetría es una recta que necesariamente pasa por el origen. ¿Ya? Para que pase por la mitad de acá. Sí, esto es correcto. Su centro de simetría está dado por la intersección de las diagonales. Mentira, no tiene centro de simetría. El trapecio isósceles es un triángulo. No tiene centro. ¿Ya? Tiene eje, pero no tiene centro. ¿Correcto? 1 y 2. 25. Ya, estas preguntas son las que leerlas con cuidado. Primero, tengo un rectángulo. ¿Qué cosa hace un rectángulo? Tiene dos ejes de simetría y tiene centro de simetría. Perfecto. Al realizar una simetría axial del rectángulo respecto a BC, simetría axial, sería construido un rectángulo así, hacia acá, rectángulo hacia acá. Luego, otra simetría axial respecto a la recta AB, como recta, sí, AB. Me caería por acá abajo, acá abajo, el rectángulo. Entonces, si son simetría, hago una simetría axial y vuelvo a hacer otra simetría axial, ya, es como hice una imagen espejo, y luego otra imagen espejo. Entonces me queda, a ver, AB, acá queda B y C, y acá está AB. Y acá está AD, ¿cierto? Cambió el orden. Acá está así, y acá está así. Entonces, luego se traslada C, D y A, quedarán dos de mismo. Acá queda C y acá queda D. ¿Ya? El problema que tenemos es que necesitamos una rotación para esto. No está mal, D quedó donde mismo. Esto es equivalente a una rotación de 180, fíjense. Si lo tenemos que C quedó opuesto, D quedó opuesto, A quedó opuesto. Estas dos simetrías son equivalentes a una rotación de 180, no una traslación. No, porque fíjense que A quedó acá, horizontal. ¿Ya? No quedó abajo. Espejo, espejo. Ahora, al realizar una simetría axial, volvemos acá, borramos todo lo que está acá y ahora, lo siguiente, respecto a una recta que contiene un lado cualquiera y una simetría axial respecto de una recta que contiene una de sus diagonales, solo un vértice se mantiene invariante.
A ver, busquemos toda simetría que realicemos, ya, cualquier simetría primero axial respecto a un lado dejará dos vértices invariantes. Ya, por ejemplo, esos dos. Pero siempre van a ser dos vértices. Y uno de esos dos vértices siempre estará sobre la diagonal. Uno de los dos estará sobre la diagonal que contiene una de sus diagonales. Una simetría axial que contiene una de estas. Luego, como vamos a tener dos, siempre estos dos van a ser vecinos, o A con B, o B con C, o A con D, o D con C. Y por lo tanto, siempre uno de esos puntos estará sobre, ¿ya?, la diagonal. Uno de esos puntos quedará inalterable. Siempre, en todos los casos, siempre. Perfecto, esto es correcto. Entonces esta es correcta y la otra es falsa. Una cantidad par de simetrías axiales respecto a la recta que contiene la diagonal DB, la figura permanece invariante. Es como, claro, si yo hago un número par, estoy haciendo 2 axial. Me devuelve. Por lo tanto, vuelve a la pregunta. Y si hago 4 veces, uno para acá, vuelve. Perfecto. Esto también es variante, es correcto. Espejo. Tienes 2 espejos. Devuelve la figura original. Entonces, ¿cuáles son correctas? 2 y 3. C. 26. ¿Te fijan que son muy conceptuales estas preguntas? 26. ¿Qué tenemos acá? Un triángulo equilátero. Perfecto. Y es el incentro. Recuerden que el incentro es el centro de las bisectrices, pero también, y es centro de simetría. Esto ya inmediatamente es mentira. Que los triángulos no tienen centro de simetría. La uno ya es falsa. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? No, solamente nos queda la posibilidad que sea 2 o 3 o ninguna de ellas. No tiene centro. Porque si usted gira un triángulo equilátero con respecto al incentro, le quedará con uno de los vértices, no queda superpuesto, sino que queda apuntando a un lado que no queda igual, no queda invariante. Porque la idea es que la gire en 180 y quede superpuesto la figura consigo misma, la figura con la isométrica. ¿Ya? Entonces, no tiene centro de simetría. ¿Ya? Ya, ¿qué veis ahora acá? BFI, este triangulito, se obtiene al aplicar dos simetrías axiales respecto al cateto del cateto menor y de la hipotenusa del triángulo AEI. A ver, cateto menor. Cateto menor, hacia acá. Luego la hipotenusa hacia allá. Sí, correcto, yo diría sí, correcto. Entonces es C, de inmediato. Porque si todo es correcto, 3 tiene que ser correcto. Así que ni siquiera me va a complicar. ¿Bien? Obviamente que A e I rotamos en 120 grados respecto a I, y 120 significa llegar, estos ángulos son 1, 2, 3, 4, 6. Son de 60 cada uno. ¿Eh? Estos son de 60. Entonces, si giro en 120, si giro en 60, llego ahí. Este vértice llega ahí. En 120 son 60 más, llega acá. Entonces, este vértice debiera llegar ahí. Vamos analizando el vértice. Y los 60, llego acá, llego 60 más, llego acá, 120. Y luego realizamos y una simetría axial respecto a lo que se convierte en este triángulo, lo primero. Ese giro de 120 se convierte en ese. Y luego me hizo una simetría respecto de su hipotenusa, acá. CFI, sí es correcto, sin problema. Sí, como habíamos pensado, son 2 y 3. 27. Borramos todo lo que está acá. Perfecto.
como 27. ¿Qué tenemos acá? Dos cuadrados que son congruentes, ¿cierto? A, B, C, todo lo que está ahí. Se puede determinar que uno sea simétrico del otro, reflejo del cuadrado, son congruentes del mismo tamaño, perfecto. Si se sabe que me basta con un punto, AF es perpendicular con L. A ver, si AF es perpendicular con L, lo único que sabemos es que están allí cruzados en 90 grados, nada más. Los dos. Por lo tanto, con dos no puedo. Pues, el cuadrado podría estar corrido, sin problema, no hay ninguna condición al respecto. Entonces sigamos con ¿dónde está? Con 2 no se puede. Con 1. AC es paralela con eje. Es decir, esto de acá es paralelo, la diagonal es paralela con la diagonal. Ya, pero esa condición la puedo tener de muchas maneras. Es decir, miren, les digo lo siguiente. Dejen quieto a este triángulo, a este cuadrado. Déjenlo paralelo con toda esta condición y que esto sea perpendicular. Y tomen el cuadradito y lo corren. Lo acercan a la recta. Entonces, ¿puedo estar seguro que es una simetría con solo esta información? No, esta información. Puedo jugar con la figura y aún no, respetando todas las reglas, y aún así no puedo asegurar que sea una simetría. Y terminé de revisar todas las dudas, me quedaron eso sí, el módulo 3 y el módulo 4, que algunos tenían dudas. Yo creo que en un par de semanas haré una sesión extra de esto, pero con nueva convocatoria de todas las dudas que tengan, de esta parte de geometría, para seguir reforzando geometría, ¿de acuerdo? Pero en un tiempo más, para que ustedes tengan tiempo de trabajar en geometría, de avanzar con geometría, y haré una segunda ronda de revisión de geometría, ¿ya? Pero